Listo. Hola a todos, hoy día estamos con un colega. Les había comentado que necesitaba de un refuerzo para hablar de este tema, que es el tema de autismo. Y quién mejor que un gran amigo y también un colega. Él es Juan Pablo Villaverde Vela, es psicoterapeuta también y es el director de Mandala. Entonces, hemos preparado unas preguntas para que él nos pueda ayudar y así absolver las dudas que me han hecho llegar. ¿Qué tal, Juan Pablo? Hola, Ilet, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, tengo varias mamis, varias papis con muchas dudas, así que he tratado de resumir en 5 grandes preguntas que tal vez nos, nos puedas aclarar un poco el panorama, ¿no? Dado que el tema del autismo es todavía, no es un tabú, pero siento como que hay todavía miedo, hay desinformación, hay todavía muchas cosas que no quedan del todo claras y la idea de esta reunión es poder absolver lo máximo posible. ¿Ok? Entonces, Vale. mi primera pregunta sería, ¿a qué edad se debe hacer una evaluación o un descarte de autismo, ¿no? Y si mi hijo presentara algún síntoma o el pediatra me deriva a un neurólogo pediatra, por ejemplo, ¿es porque mi hijo realmente lo es? Ahí son dos cosas importantes, ¿no? La edad para hacer un descarte de autismo no está regido porque sí, a los 2 años hay que hacer un rescate, a los 3 años hay que hacer un descarte, a los 6 años hay que hacer un descarte, sino hay que tener en cuenta indicadores críticos, ¿no? Hay ciertos indicadores, algunos más marcados que otros, otros mucho más, digámoslo así, asolapados, ¿no? Que no terminan de definir claramente qué características pues tu hijo tendría que presentar, ¿no? Las más notorias son el que parece que no te escucha, la ausencia de comunicación directa, ¿no? La dificultad para poder entablar un vínculo directo con alguien, ¿no? Que son, digamos, las más tradicionalistas, ¿no? Sin embargo, pues hay chicos con autismo que sí establecen vínculos, hay chicos que sí establecen comunicación directa, ¿no? Entonces, sí presentamos cierto tipo de dificultades, ¿no? Independientemente de que si fuera un descarte o no de autismo, porque es como que muy específico, ¿no? Sí tendríamos que ver un poco una evaluación, no por el descarte de autismo, sino para ver qué está sucediendo en el desarrollo madurativo de mi hijo, ¿no? Justo mencionaste hace un momento el tema de la falta de información, es cierto, hay muy poca información veraz, ¿no? Y basada en evidencia en todo lo que se refiere a autismo. Hay mucha información basada en experiencias personales. Sí. A mí me funcionó, a mí me pasó, ¿no? Padres que abogan mucho por el autismo porque dicen que este tratamiento es el efectivo y los otros que dicen que no, así no es. Entonces, hay todo un cúmulo de cosas que se han venido dando y esto a raíz también de justamente la dificultad de poder establecer criterios diagnósticos más específicos para el autismo y sobre todo la dificultad de poder ver en un desarrollo multifactorial como es el autismo una causa, digamos, que digamos, si el chico tiene estas características va a ser autista, Ujú. ¿no? Entonces, esas características, inclusive la misma nomenclatura, ¿no? Hay grupos de personas que sí se hacen llamar autistas y personas que pelean por decir personas con autismo. Eso también es Sí. otra discusión dentro del grupo de personas que vivimos con autismo. Entonces, ese tipo de situaciones generan más que apoyo y concienciación. Hoy día es el día de la concienciación del autismo, ¿no? 2 de Así es. abril, por eso todos de azulito, ¿no? Sirve justamente para poder hacer que los padres tengan mayor información. Ahora, que un pediatra te deriva al neurólogo puede ser simplemente porque ha visto algo que está fuera del proceso del neurodesarrollo, Ajá. ¿no? Y va a depender mucho de la edad exactamente del niño. Porque mientras más pequeño el niño, más posibilidades de que en un diferencial diagnóstico, hablando ya clínicamente, Ujú. pues el diagnóstico pueda irse para otro lado que no es el espectro, ¿no? Ujú. Recordemos que mientras más pequeños, los diagnósticos tienden a compartir más características puntuales, ¿no? Ujú. Y que eso se ve de manera evolutiva. Ahora, definitivamente hay chicos que tienen características muy marcadas y Ujú. a los que se les marca normalmente antes de los 5 años con presunción de autismo.
Sí, ¿Por qué? No sé. eso último que dices, Dime. perdón que te interrumpa, la presunción, ¿no? O sea, hay mamis que llegan diciendo, me han dado un diagnóstico, ¿no? O Ujú. sea, sea en papel, informe, o a veces los doctores, también sea los pediatras, los neurólogos, se cuidan mucho de decir, es una presunción y no necesariamente se mandan a decir diagnóstico definitivo. ¿Qué has visto tú en tu experiencia? Claro, lo que pasa es que justamente, ¿por qué ponen presunción? Porque al ser un diagnóstico multifactorial, ¿no? Puede ser que tenga, por decir así, de las 100 características del autismo, uno de los chicos tiene del 1 al 10, por Ujú, ende es del libro, y él sí lo puedo decir, tiene autismo, ujú, igual del grado, ¿no? Grado del nivel de autismo. Pero puede ser que tenga la 2, la 3, la 14 y la 25, y también entra dentro del criterio del espectro, pero ya no es tan claro, ¿no? Entonces ahí hablamos de la presunción. ¿Y cómo se descarta la presunción? La presunción se descarta con proceso evolutivo. sí. Cuando hay un diagnóstico de presunción de autismo, por lo menos, ¿no? Mínimamente se va a tener que trabajar multidisciplinariamente durante 8 meses, ¿no? Para ver cómo está la curva del desarrollo evolutivo del menor en este caso, ¿no? Mm, Y ver según esa curva de desarrollo cómo está haciendo su proceso y qué características se acentúan o no. ujú, Igual menciona la multidisciplinariedad porque justamente nosotros tenemos que trabajar, nosotros vemos la conducta como psicólogos, vemos ujú. el aspecto emocional, el soporte de la familia, pero el niño no solamente son esas áreas, hay que ver el aspecto sensorial, hay que ver el aspecto del lenguaje, hay que ver si hay un tipo de dificultad a nivel físico, Ujú, o si hay un tema de salud de por medio que podría estar afectando, ¿no? Y dando la impresión de tener el diagnóstico. ¿No? Como le digo, mientras más chiquitos, los pequeños, pues es más difícil separar el diferencial porque se ujú. podría confundir mucho. Incluso hay diagnósticos muy difíciles de poder Establecer. diferenciar, ¿no? Por ejemplo, entre un trastorno del lenguaje pragmático severo, ¿no? Con un trastorno por espectro autista, ¿no? De nivel 1 o los llamados Asperger también, que en algún momento también Ujú. antes estaba categorizado así, ahora solamente son nivel 1, ¿no? Hola Nico. Me traes un Este, sándwich. uy, qué rico. Es justamente ver de que es muy difícil hacer la diferenciación, porque el trastorno Ujú. pragmático impide que la persona tenga la capacidad de leer lo que pasa con la otra. Por ende, Exacto. su estructura social es muy difícil. Y también diferenciarlo de un trastorno de la adaptación social también, Ujú, ¿no? Entonces, la respuesta de la presunción es que si ya tengo la presunción, tengo que hacer el trabajo evolutivo a nivel ujú, terapéutico, ¿no? Según las áreas que me indiquen, ¿no? Donde está más afectado, para poder de esa manera avanzar y poder descartar la presunción y dar una certeza de. ujú, Ahora, que nosotros hagamos todo el trabajo, el trabajo de tratamiento, no ujú. significa que la presunción de todas maneras se va a cambiar. Claro, Muy probablemente lo que hagamos es confirmar el diagnóstico, que para eso es el tratamiento, ¿no? exacto. Son pocas las veces que he visto al menos que en estas presunciones terminen siendo otros diagnósticos, pero sí los hay. Y no solo va a depender del desarrollo que le demos al niño a nivel terapéutico, va a depender mucho de la intervención total del Total. núcleo familiar, en este Sí, caso. porque es una chamba de la familia, o sea, no es que el paciente es el niño y a él lo llenamos de terapias, lo así intensivo, y nosotros no nos involucramos tampoco, ¿no? Claro, tiene que haber un involucramiento muy fuerte en el trabajo con el hijo con autismo, especialmente pues cuando la familia es un poquito más extensa, no hay hermanos o hay Ujú, primos, o vivimos una vivienda multifamiliar, como pasa mucho acá en Lima, ujú, ¿no? Entonces, eso es algo que va a suceder y ese involucramiento va a hacer que el niño con presunción de TEA o el niño con TEA ujú. evolucione de manera favorable o no. Ok. Y Juan Pablo, cuando ya se recibe un diagnóstico, o sea, cuando ya hay una confirmación, ¿qué se debería esperar en cuanto al desarrollo, dependiendo de la edad en que nos confirman un diagnóstico, ¿no? ¿Podrá los papás siempre como que volando en el tiempo, ¿no? Podrá hablar normal, podrá estudiar normal, podrá ser funcional, se podrá casar, podrá trabajar, porque mucha de la angustia que yo al menos recibo de los consultantes es
la preocupación extrema futuro de que sus hijos van a ser personas dependientes, qué va a pasar cuando ellos envejezcan, qué va a ser de sus hijos. Entonces, cuando ya tenemos un diagnóstico, ¿qué deberíamos esperar en cuanto a la evolución o al desarrollo? Lo primero que tenemos que hacer con el diagnóstico es reconocer primero dentro de nuestra estructura de nuestro hijo cuál es el nivel de dependencia que nuestro hijo tiene respecto a sus características como TEA, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué tan dependiente sea, ya marcamos el camino. Claro. Hay definitivamente los chicos que tienen la capacidad de ser muy independientes, chicos que requieren cierto grado de asistencia, chicos que requieren de mucha asistencia, ¿no? Y chicos que requieren de asistencia permanente. Entonces, teniendo esas características, vamos a poder recién hablar ahí de la funcionalidad en respecto a su vida. Con respecto a estudiar normal, hablar normal, eso es muy relativo, no existe una pauta de lo normal, ¿no? Aparte que la norma, al menos, no es garantía de salud, ¿no? Dentro de la No norma se... necesariamente, ¿no? El concepto de normal es la sobreadaptación a Ujú, un entorno y a una determinada circunstancia. Y cuando estamos sobreadaptados, nos cuesta mucho ujú, cambiar, ¿sí? Nos cuesta mucho cambiar o romper ciertos patrones o ciertas regularizaciones, ujú, ¿no? Eso es muy importante, porque si nosotros hablamos de la normalidad, ¿no? No podemos decir que todos hablamos normal. ujú, Hay personas claro. que son quechohablantes y no tienen ciertos fonemas. Hay personas que son, Sí. que tienen otro tipo de forma de expresiones, o tenemos Ujú, dejos, o tenemos exacto. caracterizaciones. Entonces, hablar normal en realidad yo creo que se refieren a si van a poderse expresar adecuadamente Ujú. sus necesidades, que es más importante que hablar normal, es saber expresar sus Saber necesidades, expresarse exactamente. ¿no? Con respecto al estudio, es variable, según el Sistema Nacional de Inclusión, ¿no? El Ujú, Sistema Universal de Inclusión también. Todo chico con discapacidad intelectual leve, moderada, ¿no? Como ujú, mínimo moderada, tiene que ser parte de un proceso de inclusión educativa, ¿no? ujú. Claro, eso es Donde ley. la, No claro, hay eso es ley, y donde la adaptación curricular no es obligación de los padres, es obligación del centro el educativo. centro educativo, O sea, exacto. según el diseño universal del aprendizaje, ¿no? El centro educativo es el que tiene que hacer un cambio radical de paradigma Ujú, para poder favorecer y facilitar la educación de las personas con cualquier tipo de discapacidad o personas que están en situación vulnerable. No solamente una persona con discapacidad, sino cualquier persona tiene acceso y derecho a la educación. ujú, Entonces, desde esa premisa, el DUA y el Ministerio de Educación aplica el DUA, ¿no? Es más, ya han salido muchos modelos de evaluación y de educación que ahorita mismo se están aplicando para la virtualidad, ¿no? ujú, Entonces, es el centro educativo el que tiene que hacer. Lo que pasa es que estamos acostumbrados por, digamos, patrones, ¿no? A que el padre es el que tiene que asumir todo, el padre tiene que cargar mm, todo, tiene que pagar la terapia, tiene que pagar el shadow, porque si no, no lo todo. aceptan, ¿no? Sí, sí, es Y una eso saturación terrible, es económica, emocional, de todo. económica, es la peor de todas, porque yo puedo tener todas las ganas, pero no me va a alcanzar para pagarle un sueldo mínimo a mi shadow, más, Ujú, más la pensión del colegio, más las terapias de mi hijo, más ujú, los procesos que el colegio me pida como externo, o sea, se vuelve una ujú, saturación. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que teniendo un diagnóstico, es abocarnos ujú, al desarrollo, ¿no? De la independencia y autonomía del niño, ¿no? claro. Y para poder hablar de independencia y autonomía en el niño, tenemos que hablar de los miedos de los padres. Si Básico total. una mamá con un hijo regular aparentemente, ¿no? A los 4 o 5 años tiene miedo de darle el cuchillo de sierra a su hijo, ¿no? Para que corte el pan, ¿no? Sí. En el caso de los miedos de una mamá de un chico con autismo, que está cargada de muchos introyectos respecto al diagnóstico, ¿no? Ujú, Van a aparecer muchos más fantasmas y muchos más temores. Y ante esos temores, lo que va a hacer es aislarlo y aparece la sobreprotección, exacto. ¿no? Y no solo Ujú, aparece la sobreprotección, aparece la sobrepermisividad, también. que eso lo ven mucho más los hermanos, ¿no? Porque el hermano dice, ¿por qué a él si lo dejas pararse en la mesa? ¿Por qué a él si lo Ujú. dejas tirarte eso? ¿Por qué? Y ya empieza a como que a desequilibrarse la dinámica familiar, ¿no? Ah, entonces, hablar del desarrollo del hijo es hablar de los miedos míos como padre. Si yo tengo miedos como padre y cómo lo voy a hacer, ahora también Ujú, es sumamente importante aquí
eh, ir evaluando y trabajando como padres mi duelo del diagnóstico. Yo como padre, al recibir el diagnóstico de mi hijo, mis expectativas, mis sueños, Ujú, mi proyección de lo que mi hijo tiene que ser o va a hacer en la vida, ujú, desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Y sí, esa pérdida grande de sueños y esperanzas con el hijo, ¿no? Genera un proceso de duelo, que exacto. no es un duelo tradicional, ¿no? Porque para resumir el tema del duelo, el, en un duelo tradicional uno pasa por todas las etapas y al Ujú. final supera la Claro, pérdida al final y sigue aceptas, con su ¿no? vida. Ujú, Claro, pero en el duelo tradicional la pérdida desaparece. La persona que fallece desaparece, el objeto perdido desaparece, la situación vivida desaparece. ujú, En el caso de un diagnóstico de autismo, mi hijo no desaparece. ujú. Vive conmigo toda su vida, Ahí has ¿no? tocado un punto importante, Juan Pablo, y quería hacer un paréntesis porque Dale, dale. yo lo que siempre le repito a los papis en esta circunstancia es, una etiqueta diagnóstica no le cambia el nombre a tu hijo. Tú desde el momento que sabes que tienes un hijo, le eliges un nombre. Y sea cual sea las vivencias que tenga tu hijo en la vida, siempre va a ser tu hijo al cual le has puesto un nombre X. Entonces, una etiqueta diagnóstica y una etiqueta, yo diría, bastante pesada en nuestra sociedad, que es ser autista, sí conflictúa mucho a los padres, ¿no? Entonces, es como que tu hijo va a ser siempre tu hijo, pero es ayudar a que cambie tu mirada, ¿no? O sea, es un duelo, como dices tú, complejo, porque no es que ya tu hijo se va, ¿no? Se van tus expectativas, la idea inicial que tenías hasta tener que enfrentarte a un diagnóstico, ¿no? Ahora, Juan Pablo, hay grados de autismo, ¿no? Si mi niño no recibe una terapia, ¿el grado puede avanzar o la terapia lo va a hacer mejorar? Si hablamos del manual de clasificación diagnóstica, sí hay niveles de autismo, ¿no? Nivel Ujú. uno, nivel 2, nivel 3. Y dentro de lo Sí. que es la discapacidad en general, llegamos hasta el nivel 4, ¿no? Que es simplemente el grado de autonomía o de asistencia que tiene que recibir. El nivel uno necesita muy poca asistencia o casi ninguna. El nivel Ok. 2 requiere de cierta asistencia, ¿no? Para algunas actividades. Ujú, El nivel 3 ya de asistencia permanente, ¿no? Y ujú, en el caso ya de discapacidad en general, el nivel 4 es la multidiscapacidad, ¿no? Y la necesidad de una asistencia total, ¿no? Ya son personas que no tienen ningún grado de ujú. capacidad de autonomía. Están inmóviles, están postrados o tienen algún otro tipo de conflicto. El autismo normalmente no se llega a ese nivel, pero Claro. normalmente se manejan esos tres niveles. Y esos tres niveles sí pueden mejorar con el tema terapéutico. Ahora, Ujú, un chico que está en nivel 2 que requiere cierta asistencia, probablemente sea nivel 2 toda la vida, por más terapia que le demos, ¿no? La idea de que sea nivel, que pase a ser cada vez más autónomo e independiente, volvemos a caer en el tema de los padres, ¿no? ujú, ¿Por qué? Porque si yo lo entreno, he entrenado chicos que pueden cruzar solo la pista, pueden prepararse sus cosas, pueden hacer muchas cosas solos, ujú, pero los padres nunca los van a dejar. Además, muchas veces escuchas a los padres, pero ¿para qué lo entrenas en eso si jamás lo va a hacer? Él nunca va a tener la necesidad de prepararse un pan, porque para eso yo ujú, estoy pagando a alguien que lo haga toda su vida, ¿no? Entonces, porque hay familias que son pudientes, entonces ujú, anulan la capacidad de desarrollo del chico, entonces el chico se vuelve extremadamente dependiente. Y ujú. pasados ciertas edades, y estamos hablando de la adolescencia Claro, ya y la se fija, juventud, pues, ¿no? ya eso se fija como un patrón y por más que haya tenido la habilidad, pues la Ujú, pierde, porque el potencial con los años se pierde, ¿no? ujú, Entonces, por eso hablamos mucho de cuando, mientras más temprano ubiquemos las dificultades en el desarrollo, ¿no? Y se ujú, puedan intervenir, la posibilidad de un pronóstico mejor, ¿no? Es mucho más grande, ujú, ¿no? Inclusive nosotros como padres nos cuesta un poco más el tema de poder aceptar un poco el diagnóstico, que nos cuesta porque, ujú. regresando al tema del duelo, cada vez que termino un estadio de desarrollo de mi hijo, vuelve a aparecer el duelo, Sí. porque ya acepté todo lo que Ujú. pasaba con el bebé con dificultades, y ahora es niño, Ahora es y niño. termina la niñez y llega la pubertad, y Ah, luego la sí. adolescencia. Y Y voy a luego la seguir adultez interviniendo, también, y luego, porque claro, la adultez y el adulto mayor, y todo eso va a ujú, ser cada vez más nuevas expectativas, nuevos momentos, nuevos ideales que van a ir saliendo y que he logrado con mi hijo, ujú. ¿no? Muchos padres recién en la adolescencia se dan cuenta que no nunca le pusieron límite a su hijo con autismo y tenemos muchos problemas de adaptación socioconductual. Sí.
¿no? Es en verdad un Entonces, tema muy, muy delicado, muy amplio, muy complejo. Ahora, Juan Pablo, si hablamos en sí de métodos, ¿no? Ya de intervención, las terapias. Ojo que, bueno, ya las personas que se mueven en el ambiente del autismo saben toda la cantidad de terapias e intervenciones que hay, pero tal vez para los nuevos, ¿no? Los que recién están empezando a conocer este mundo, los podríamos orientar en cuál sería el mejor método, terapia, tratamiento, abordaje. Te digo porque es directamente lo que las mamás y los papás me confrontan, ¿no? Como diciendo, Ale, pero recomiéndame, tú dime. O sea, ¿y cuánto tiempo van a estar invirtiendo en terapias también? en realidad, a nivel terapéutico es larga data. Mientras más pequeños, hay probabilidades que los periodos de pausa terapéutica sean más grandes, Ujú. ¿no? Pero hablando de métodos, en realidad hay muchos métodos y todos, absolutamente todos, se venden como el método más Es mejor. efectivo para el mejor, Sí. ¿no? Pues es Con sus marketing, ¿no? presentaciones, con que yo lleve las certificaciones a este lugar, que yo lleve el otro, que Ujú. no, que el método este es más moderno, que este es muy tradicional antiguo, que este le quite espontaneidad al niño. O sea, la verdad que mencionarlos es entrar a un lío A grande, un lío grande, ¿no? sí. Lo que deben ustedes primar como padres en lo que es el método es que, uno, el método los haga sentir seguros como padres. Ujú. Porque al final yo puedo decir como a nombre de Juan Pablo Villaverde, esta metodología, la más popular, no es de mi agrado porque yo he visto que realmente a la larga los chicos no logran ese patrón de espontaneidad y autodeterminación que se tiene Ujú. que buscar en la vida adulta, Claro. ¿no? Y con otros métodos sí se logra, pero otros dicen, no, es que Juan Pablo, es que es el método por excelencia, para eso está diseñado. Y bueno, y hay otros métodos mucho más aberrantes, en mi opinión, pues en la opinión de Juan Pablo, ¿no? Que es casi como entrenar Sí. a una mascota, Sí, es un ¿no? adiestramiento así Sí. totalmente Entonces, descarado. ese tipo de situaciones son muy variables, pero hay padres que sí se sienten a gusto porque sienten que ellos se sienten cómodos con ese método. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que la metodología o la intervención que vamos a hacer con nuestro hijo nos haga sentir cómodos, ¿no? Y Ujú. si yo me siento cómodo con eso, voy a explorarlo, porque igual yo también los padres. Tú eres el padre y tú tienes la última palabra en lo que Ujú. se refiere a tu hijo. Si deseas explorar esta dieta, esta tendencia, esta técnica, este grupo de intervención, estás en todo el derecho, Ujú. ¿no? Y si no te sientes satisfecho, también estás en el derecho de salirte. No te pueden obligar, ni tampoco te pueden decir que tú fracasaste en el método, Claro. ¿no? Porque también ese es Esa el diría es riesgo la, de un es intervención. la, es la frustración, por lo que te corta. O sea, hay mamás o papás que me dicen, Ailet, o sea, me he invertido tanto tiempo, tanto dinero, me siento frustrada, siento que mi hijo se estancó, ¿no? O me siento engañado, engañada, o me doy cuenta que al final esto no ha sido respetuoso con mi hijo porque lloraba y tenía ataques. Claro. Lo que pasa es que por eso, o sea, si tú sientes que el método no te es cómodo, yo te recomiendo que cambies de método, Sí. ¿no? Si sientes que al comienzo el método está funcionando, pero te das cuenta que de pronto, porque también ha pasado, el niño está siendo intervenido multidisciplinariamente y un equipo y Ujú. una metodología específica está trabajando 4 veces a la semana con tu hijo de 2 de la tarde a 5 de la tarde, porque más o menos esos son nuestros programas, ¿no? Ujú. Y de pronto, y aparte lleva integración sensorial 2 veces por semana, y lleva adaptación social en otro grupo, Ajá. por otro lado, y de pronto pierde la integración sensorial y pierde la adaptación social por alguna razón, y el niño se desregula y de pronto no tiene ningún tipo de avance, ¿no? Ujú. Entonces hay que ver si realmente no esta metodología tan larga y tan cara es efectiva con Oh, mi hijo, no. porque hay chicos a los que sí les es útil, ¿no? No voy a Sí, pues. negarlo, y hay otros que no, pero si esta metodología le hace a mi hijo o realmente es las otras terapias complementarias las que están haciendo el trabajo. Recordemos que en Ujú. autismo todo es multifactorial, por ende no sabemos cuál de todos los estímulos que estamos brindando Ujú. es el adecuado, ¿no? Había un tratamiento que recuerdo muy claro, ¿no? Eh, que era darle una proteína bovina al niño en gotas, ¿no? Ujú. Era carísima porque solo se hacía en México, ¿no? Había que viajar hasta México para que te lo administren, ¿no? Que te recomendaba que el niño tenía que tener una dieta balanceada, ¿no? Una dieta estricta, pero una dieta Ujú. balanceada,
dos o tres terapias de adaptación social, terapias de modificación de conducta, integración sensorial, terapia de lenguaje. Te mandaste un paquete terapéutico y un montón de cosas, ¿no? Y las mejoras del niño se asumían siempre al tratamiento con estas gotas bovinas, ¿no? Ese fue el boom más o menos en el 2010, que todo el mundo quería llevar a su hijo a Chihuahua, ¿no? Pero a la larga, pues uno haciendo una retrospectiva dice, ¿qué le hacía bien al niño? Llevarlo allá, sacarlo de su entorno, darle gotas cada 6 meses, porque eso cada 6 meses se le da las gotas, ¿no? Por Ujú. una cantidad de días, ¿no? O toda la terapia y toda la ingeniería social familiar que se hacía para el cambio. Claro. Entonces, al ser multifactorial no podemos decir, sí, sacámosle esto, sacámosle lo otro, pero tenemos que intentar, ¿no? Ujú, Como digo, si tú como madre te sientes cómoda que no se mueve todo bien, y si al comienzo te sientes cómoda, ujú, también está bien. Y si después de pronto dices, no, la verdad que no me siento cómoda, prefiero sacarlo, lo llevo a otro especialista ujú. donde yo me sienta más cómodo. Hay muchas metodologías, ¿no? Que trabajan actualmente con autismo, pero es verdad, hay que tener cuidado que realmente, pues, estén abordando las necesidades en tres aspectos. Las necesidades de tu hijo con autismo, Principalmente. las necesidades de los padres, ¿no? Y las necesidades del entorno social donde el niño va a interactuar. Si nosotros basamos la terapia, sea el modelo que sea, en esas tres necesidades, el niño va a tener un avance, siempre, Ujú, ¿no? Si solamente vemos una terapia que está basada en las necesidades del padre, porque mi hijo tiene que estar incluido, porque mi hijo tiene que hacer esto, mi hijo tiene que lograr ujú, estos hitos, ¿no? Entonces no vemos las necesidades del hijo, no vemos las necesidades del entorno, y definitivamente esa terapia va a ser muy invasiva y muy difícil para el chico, ¿no? ujú, Si yo voy porque solamente se adapte socialmente, va a haber otros problemas, va a haber desbalances, porque se ujú. trata de trabajar sus necesidades del hijo, sus necesidades de los padres mismos y las necesidades del entorno social donde se va a interactuar. Dígase colegio, dígase barrio, dígase familia, ¿no? Ujú. Que es importantísimo, ¿no? Ok, Juan Pablo, ¿y qué le podríamos recomendar a los padres de familia en general, ¿no? Cuando ya sospechan o han recibido un diagnóstico. O sea, si tuvieras que resumir como tu recomendación principal, ¿cuál sería? Terapia multidisciplinaria. Y ahí sí hay que ver específicamente qué es lo que se ha observado. Porque si el niño tiene un lenguaje muy estructurado, muy claro, ¿no? Ujú, No lo voy a mandar a terapia de lenguaje. claro. Lo mando a las áreas que le conflictúan, como por ejemplo, puede ser que sea un alto defensor táctil o tenga una Ujú, dificultad a nivel vestibular, ¿no? Propioceptiva muy fuerte. ujú, Entonces eso va a terapia ocupacional e integración sensorial, que acá en Perú es lo que lo aborda, ujú, ¿no? Si veo que lo que tiene es dificultades de adaptación o conducta, ¿no? Pues ujú. vamos con el psicólogo y hacemos todo un plan de intervención que cambie los patrones Exacto. desadaptativos, ¿no? Si vemos que el problema es la no aceptación de la familia al diagnóstico, Ujú, ya se trabaja con la familia, paralelamente de las ujú. necesidades del hijo, ¿no? Entonces, esto es muy integral. Y hay que tener en cuenta que muchos centros educativos, por más que se hacen llamar inclusores, Sí, no lo son, no, esa no lo son. es la cruda verdad. Sí, o sea, la ley dice que todos los centros educativos son inclusores y va a haber una ley nueva donde realmente el CEBE se va a ver solo podrás matricular en un CEBE a chicos severos y profundos. Y todos los leves y moderados deben ser sí o sí incluidos. Y Ujú. hay una ley donde dos vacantes de cada aula De deben ser cada aula. reservadas para chicos con cualquier tipo de diagnóstico, Ujú. ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que ver esas características. Y el O a, colegio no te puede decir que no. o a veces yo lo que he visto, porque he atendido casos así, donde el colegio te los acepta, pero bajo un régimen estricto de medicación. Claro, lo que pasa es que el colegio no hace las adaptaciones, el colegio no se compromete, no le importa Ujú. comprometerse, y lo que quiere es que el chico esté hipermedicado y para esto porque Claro, el profesor no que está no dé dando una... problemas. Claro, o sea, si el chico no da problemas, genial, pero el chico está dando problemas porque el chico tiene un problema, y eso hay que verlo, porque puede ser que él tenga Ujú, una dificultad que le impide estar adaptado en el entorno, ¿no? O porque el sistema educativo del aula le genera estas dificultades a nivel sensorio-perceptual, a nivel conductual, a nivel adaptativo. ujú, ¿No? Si yo hablo para todos y el chiquito con diagnóstico
está en un rincón solito, ¿no? Ujú, O lo he sentado adelante, pero no me dirijo a él porque mi capacidad de expresión y mi capacidad de dictar mi clase no es ujú. limitada a mi grupo funcional. Entonces, ¿cómo hago con el resto, no? Sí, ¿Cómo pues. hago con mi chico con diagnóstico? Y para eso sí hay manuales de atención a la diversidad. Y bueno, ya se vienen varios años, desde el 2009 que aparece el DUA, Ujú, ¿no? El Diseño Universal de Aprendizaje, que es un diseño enfocado no en el alumno, sino en el sistema de apoyos educativo que favorece la inclusión del estudiante. Y diseño que el Ministerio de Educación ha aprobado y está incluyendo desde el ujú. año 2017 aproximadamente dentro de su sistema de leyes para la inclusión. Pero la mayoría de colegios, así como la mayoría de normas, especialmente en los particulares, pues lo ignoran por completo, Es un porque como saludo a sus la clases, bandera. Y yo lo que he y visto es eso, que ¿ah? les los saturan tanto a los padres de familia como diciendo, sí, es tu hijo, es tu responsabilidad, pero tampoco no eres el que está empujando solo el carro. Y tienes que Claro, ¿ah? empujar prácticamente un container, ¿no? Porque es movilizar todo el colegio. Claro, Es porque bien difícil. claro, en los modelos más actuales de inclusión o en general, el modelo de atención a la discapacidad, ya no se centra la atención en la persona con discapacidad, sino que se tiene que centrar en el sistema de redes y apoyos que rodean a la persona con discapacidad para facilitar que sus recursos personales puedan integrarse a todas estas redes y apoyos, ¿no? Ujú. Entonces, acá, bueno, estamos atrasados 20 años en muchas cosas, ¿no? Para variar. Pero a nivel educativo, pues nadie quiere hacer los cambios porque es cambiar de paradigma y cambiar de especialización a todos los docentes. De plano, todos los docentes deberían llevar una especialización de abordaje en atención a la diversidad, ¿no? Ujú. Que esos son los más difíciles, ¿no? Y en abordaje en atención a la discapacidad, que eso sí hay planos, hay mapas, hay manuales, todo, Ujú. ¿no? ¿Por qué digo que atención a la diversidad es más difícil? Porque la atención a la diversidad es ese limbo que existe entre los chicos regulares y los chicos con discapacidad. Ujú. Esos chicos que no se sabe, No se no sabe, tienen están... capacidad, no se sabe dónde están y andan como que perdidos en el sistema educativo. Y nadie Ujú. los aborda, no hay ningún manual. Por ejemplo, el TDAH no está dentro de la discapacidad, Sí, pues. está dentro de la atención a la diversidad. Entonces, ¿qué opta el colegio o el profesor? Dale pepas. No, pero es que podemos cambiar el sistema para que sea más dinámico, para que sea muy... No, 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 Ujú. dale No, pepas dale, porque mi Pepa. clase es así y yo no voy a cambiar. Ujú. ¿No? Como escuchaba a un profesor de biología hace un par de años, pero mi clase es así, la biología es así, yo no voy a cambiar la biología para que este chico pueda participar de la biología. Pues que ese es el trabajo tuyo como docente, cambiar no la biología, cambiar la forma en que enseñas biología. Cambiar Biología es año eso, a es año, estudio. día a día, con cada nueva generación de chicos, cada grupo te da retos diferentes, pues, ¿no? Y para eso hay principios muy fundamentales, ¿no? Que se manejan para esto. Y hay, como digo, hay los manuales. El DUA incluye a atención a la diversidad y a la atención a la discapacidad. E incluso incluye a todo el sistema educativo en general, con o sin discapacidad, o con o Ujú. sin ninguna dificultad. Hablando de motivación, de vínculo, de estructura, de regulaciones, ¿no? Todos basados en el docente, ¿no? Y en las capacidades que el docente tiene que cambiar. Pero es inversión que los colegios muchas veces no quieren hacer, No quieren hacer, ¿no? sí. Y los colegios más elitistas pues son los más complicados, ¿no? Sí. Eh, Estas preguntas, ya para ir terminando, son un poco más desde el punto de vista del adulto, ¿ya? Yo básicamente me he centrado más en la contención y el abordaje a los padres, ¿no? Porque, bueno, yo no soy especialista directamente en el tema de autismo y en hacer el abordaje con todas estas terapias que has explicado con los chicos, ¿no? Cuando ya tienen un diagnóstico. Y muchos papis a veces me dicen, o mamás, más en realidad sinceramente son las mamás las que me consultan, y un cuestionamiento es, ok, yo como adulto, sea padre, madre, ¿podría haber sido autista y no saberlo? ¿Ser autista es hereditario? ¿Qué factores lo contribuyen? ¿No? O sea, es algo que aparece de pronto, es algo que se desata en algún momento de la vida, algo, hay, como dices, es multifactorial, entonces o desconocemos todavía mucho. Y en tu experiencia, Juan Pablo, o sea, ¿qué mitos hay todavía en relación al autismo, ¿no? Que imagino debes haber Ya, conocido bastante. uf, hay un montón.
Pero antes de los mitos, yo creo que existen adultos, ¿no? Personas que han tenido características muy probablemente cercanas al diagnóstico, ¿no? Ujú, Pero no necesariamente llegan al grado diagnóstico, ¿no? ujú, Personas que les gusta estar solas, taciturnas, aisladas, tienen estos rechazos sensoriales, les ujú, gusta la bulla, ¿no? Tienden a ser más reservados, muy enfocados en su tema, ¿no? Tú lo ves en un libro y no hay nadie que lo saque de ese libro. ujú, O sea, ahí entra un poco el tema del mito, y si yo le he sido, sí, posiblemente existe una probabilidad de que alguien haya tenido algún grado de TEA, ¿no? ujú, Muy bajo, un nivel uno muy funcional, y haya podido ujú, establecer su vida bajo determinados criterios. Pero también existimos los adultos peculiares, adultos que ujú, somos muy vehementes, muy centrados en un tema, muy medio obsesivos, ¿no? ujú, Adultos que también tenemos diferentes temas sensorioperceptuales que no se han abordado nunca en nuestra vida y por ende los ujú. tenemos desarrollados, y eso sí es hereditario. Si yo tengo un También. tema sensorioperceptual, ¿no? Mi hijo probablemente lo tenga, ¿no? Sí. Si yo no puedo pisar la arena sin sentirme incómodo, si yo no puedo pisar el pasto solo sin sentirme incómodo, muy probablemente mi hijo también tenga la misma incomodidad a nivel Ujú. sensorial, ¿no? Yo hago una O, analogía con las alergias, ¿no? O sea, si el padre o la madre son alérgicos a un alimento, a medicamentos, algún tipo, no sé, de alérgeno, lo más probable es que alguno de sus hijos tenga por lo menos una o le toque un hijo premiado con todas las alergias había así por haber, así. claro. Pero aún así, teniendo esas características, digamos, hereditarias a nivel sensorial, a nivel genético, ¿no? Recordemos que tenemos una base genética que modifica nuestra estructura, ¿no? Ujú, Social, desde nuestra estructura, y una estructura social que modifica nuestra base genética en un ida y ujú, vuelta personal, ¿no? Que es un sistema de desarrollo neurobiológico. Entonces nosotros nos modificamos continuamente. Entonces nuestros hijos heredan eso. No obstante, que hereden eso no significa que el autismo sea hereditario. No tenemos hasta ahorita ningún estudio que haya podido determinar al menos ujú, grado de confiabilidad de 0.05, ¿no? ujú. La capacidad de decir, estas son las causas del autismo. O sea, no hay nada concluyente. No hay nada concluyente. O sea, puede ser, algunos dicen que es hereditario, otros dicen que es una enfermedad mitocondrial, otros dicen que es una baja permeabilidad, bueno, una alta permeabilidad, mejor dicho, en el tema de la absorción de metales y nutrientes, Ujú, ¿no? Otros dicen que es una alteración neurológica no especificada, ujú. ¿no? Y podemos hablar de muchas teorías y conspiraciones. Algunos incluso he llegado a Sí. escuchar es culpa de la electricidad. ¿Por qué? Porque aumentan los casos, porque la medida de la radiación producida por la electricidad, que hace 50 años era mínima, y Ajá. ahora es masiva, o sea, estamos expuestos a radiación por electricidad Por todo el sitio, ¿no? 100% del día. Ajá. Ni siquiera cuando te vas a provincia estás libre de la radiación por electricidad, ¿no? Ujú, Entonces, todos esos procesos se van a ir dando, ¿no? Y por ende, pues, buscan un culpable. Estamos hablando de una ujú, fase de culpa, donde necesitamos un culpable para poderlo abordar. Sí, a nivel clínico médico necesitamos saber las causas para mejorar el tratamiento, pero mientras ujú. sea multifactorial las causas, es multifactorial el tratamiento también, porque no todos los También. chicos con autismo van a tener el mismo tipo de abordaje, ni van a tener características iguales. Ujú, Similares sí, pero iguales no. ujú, Porque también influye el proceso social, ¿no? Las características sociales. No es lo mismo tener autismo siendo hijo único a tener autismo, ¿no? Siendo el tercero de una familia o siendo el ujú. mayor de una familia de seis, Sí, ¿no? pues. Tener autismo en un medio rural o en un medio urbano, ¿no? O sea, varía demasiado. Entonces, esas Ujú, características también tenemos que tenerla en cuenta al momento de poder catalogar y ver las causas. Entonces, ujú, no podemos decir que hay algo que diga que sí va a contribuir. Lo que sí tenemos que tener en cuenta nosotros es señales de alerta. Y bueno, los docentes
Ujú, Tienen las primeras señales de alerta, las más clásicas, definitivamente, ¿no? ujú. Y las que generan alarma, ¿no? Porque generan alarma en el padre de familia. Pero Y también luego influye cómo lo comunican, Juan Pablo, porque hay docentes y docentes. sí, hay docentes y docentes, y hay médicos y médicos, Sí. ¿no? He visto médicos, señora, su hijo tiene autismo, ya hágase la idea de que definitivamente no va a lograr nada en la vida, ya está esto, métalo a terapias y bueno, pues ténganlo en su casa. O sea, hay médicos que te lo comunican así, hay neurólogos que te lo Mm, comunican así, y otros que son un poco más humanos y te lo comunican de la mejor manera que pueden, ¿no? Entonces, esta forma de dar noticias es muy clínica biomédica, ¿no? Esta es tu ujú, enfermedad, acéptalo, se acabó. ¿No? No es vamos a ver, mira, esto es lo que ha sucedido, ujú, y como al no haber una causa, ¿no? Entonces no puedo decir yo, esto es lo que ha pasado, por lo cual ujú, tú has desarrollado, tu hijo ha desarrollado estas características, ¿no? ujú, Entonces es muy difícil decir qué factores pueden ujú, aumentar, ¿no? Las posibilidades de desarrollar un DEA. Lo que sí podemos tener en cuenta, y eso sí lo tenemos más claro, es que si empiezan a aparecer indicadores de riesgo, ¿no? ujú, Inmediatamente abordarlos, porque puede ser una descompensación, puede ser una dificultad de captación sensorial o ujú. una estimulación no indicada, ¿no? A veces nosotros como padres queremos estimular, pero no estimulamos como nuestro hijo necesita, por no Ese es un explorar la dato estimulación que nosotros le damos. súper importante, Juan Pablo, y creo que esto traerá mucha tranquilidad a las mamis de los papis que nos escuchan, porque en nuestro afán de querer dar lo mejor a nuestros hijos, a veces, como todos nos ha pasado, metemos la pata, ¿no? Ah, claro. Y es cuestión de ayudar a que como que se vaya regulando, dando también espacio a que el niño desarrolle, madure y si se hace una intervención en buena hora. Y bueno, si en el camino se descubre que hay un diagnóstico de TEA, bueno, también hay que aceptarlo y hay que abordarlo. Claro, hay que aceptarlo, hay que abordarlo, pero bueno, vamos viendo ahí de cómo también está el proceso, ¿no? Hay chicos que Ujú, pareciera que tuvieran las características, ¿no? A temprana edad, 3 años, pero ¿qué sucede? Los padres lo han puesto no en un programa de estimulación temprana, porque así se vende. Sin querer, los padres lo han puesto en un programa de adelantamiento temprano, que significa quemar etapas de desarrollo, sí. lo cual genera estrés neurológico en el niño y el Ujú, niño empieza a presentar pues estereotipas, manerismos, movimientos involuntarios. ¿Por qué? Debido al estrés neurológico que le estamos causando, ya ¿no? terminamos. Dejamos de tener ese tipo de adelantamiento temprano y el niño vuelve a bajar y a regularse, Despacito. ¿no? Los factores son muy variados, entonces Ujú. tenerlos en cuenta es importante, porque si no, en realidad, no andamos, y bueno, acá en Lima, Perú, al menos, la competencia, Ujú. ¿no? De mi hijo es mejor que el tuyo porque mi hijo ya hace esto y Hoy tú ya lo es hiciste, ¿no? terrible, Entonces, es brutal. Acá no terrible. educamos para el aprendizaje ni para la mejora, educamos para la competencia, educamos para ser los mejores. Por eso todos los colegios te venden excelencia académica, Ujú. no excelencia personal, ¿no? Sí, No es, te venden buenas personas, te venden buenos alumnos aplicados. ujú. Entonces ahí ya tenemos un gran problema, especialmente en el proceso de inclusión, ¿no? Sí, pues. Ay, Juan Pablo, hay tantas cosas que seguir aprendiendo del autismo, pero también darnos la oportunidad de aprender de los propios chicos, ¿no? Eh, Nuestra tarea como papás es ser guías, pero creo que también es aprender de ellos, con o sin una etiqueta. O sea, no es que no es una moda, no es tampoco una maldición, no es tu culpa. Hay que trabajarlo, hay que seguir descubriendo. No sé si Claro, tienes hay una alguna frase muy recomendación. bonita Sí, dime. que yo escuché que era no hay tratamiento del autismo sin el autista. Si yo no Exacto. considero a la persona que tengo delante con un diagnóstico de autismo, Ujú, ¿no? Si yo no considero a esa persona, no estoy haciendo abordaje del autismo. Estoy haciendo cualquier cosa, pero no estoy haciendo abordaje. Necesito saber qué siente, qué necesita y darle las estrategias y las características para ujú, poderlo abordar dentro de lo que realmente necesita. ujú, Ahí recién yo puedo decir que estoy haciendo un verdadero trabajo en el abordaje de autismo. Pero para eso nos falta mucha información y saber mucho. ujú, Es muy poco lo que sabemos en general, ¿no? Hay ujú, especialistas, hay gente que sabe, sí, pero a nivel del común general de las personas ujú, priman los mitos, ¿no? Viven su mundo,
es excelente en matemática, se parece a Sheldon Cooper, Ah, ¿no? sí. Hablando de mitos, o Yo sea, diría que eso es romantizar la condición, ¿no? Del TEA o sí, hace idealizarla. poco había una charla muy, muy bonita, ¿no? Tengo Asperger y no soy Sheldon Cooper. Así decía el nombre de la charla, y había varios adultos con Asperger, ¿no? O sea, Ujú, hablaban comentando sus experiencias, sus vidas, ¿no? ujú, Entonces, tampoco no nos vayamos a esta parte, sí, mi hijo es autista, entonces va a ser un genio matemático, o va a ser ujú, un genio del piano, o va a ser un sensible en esto, o va a lograr esto. No todos somos super genios, no todos, ¿no? Nos comparan, cuando hablan de autismo, te comparan con Albert Einstein, con ujú, figuras súper importantes en el mundo académico y de las ujú. artes y de todo, ¿no? Entonces, dice, es que tenía autismo, tenía Asperger, por eso es que logró esto, por eso es que logró el otro. Y no todos somos así, o sea, no todos somos Ujú. genios, somos humanos, Exacto, y lo que tenemos somos experiencias. todos somos seres humanos, somos personas, sujetos de derecho y necesitamos que se escuche la voz principalmente ahora de los autistas, ¿no? De Sí, hay las que personas con escucharlos, autismo. claro. O sea, todas las personas que tienen el diagnóstico de autismo tienen que ser escuchadas. Y Ujú, si no tiene una forma de expresarse, pues para poderlos escuchar tenemos que enseñarles a expresarse y ujú. a poder ver cómo se expresan, porque la expresión verbal no es la única que ellos tienen. Exacto. Tienen muchas otras formas de expresión y tenemos que aprenderlas, porque Ujú. si no hay comunicación, no hay entendimiento y por ende no hay avance. Sí, sí, Juan Pablo. Bueno, en todo caso te agradezco este tiempo, ¿no? Como papás siempre necesitamos saber un poco más, ya sea descubriendo cosas con nuestros hijos, pero también informándonos y teniendo información de primera mano como especialistas en tu caso, ¿no? Te agradezco y bueno, tal vez en otro momento podamos, en función a las preguntas que se generen o a la demanda de atenciones, vamos generando nuevos temas. Te agradezco. No hay problema, siempre aquí para apoyar. Cuídense mucho, chao Nico.